En este vídeo vamos a explicar un poquito qué son los esquemas XML y diremos así como introducción que es muy similar a una DTD que ya hemos visto, solo que utiliza sintaxis XML, es decir, están escritas en XML, por lo tanto, las mismas bibliotecas que permiten procesar los ficheros XML de datos permiten procesar estos ficheros con las reglas XML. Son muchísimo más potentes que las DTT porque, entre otras cosas, permiten comprobar el contenido de una etiqueta, el tipo de datos que tiene, permiten realizar restricciones, permiten determinar y utilizar un patrón y, sobre todo, permiten la posibilidad de utilizar espacios de nombres. Es decir, este es muy parecido a como es en el Java, que, por ejemplo, si unimos dos documentos XML en uno, nos podemos encontrar que etiquetas con la misma denominación tienen un contenido o un destino o una forma diferente y que debemos indicar para que los parsers puedan en todo momento distinguir ambas. Entonces, este tipo de elementos, este tipo de esquemas nos permiten precisamente mejorar lo que hemos visto hasta ahora. No es más ni menos, vamos a ver primero la estructura, aquí la tenemos, el espacio de nombres, hasta aquí todo más o menos igual, nosotros utilizamos el UTF-8 y es el que recomendamos, y luego, a diferencia de cuando utilizábamos una DTD o cualquier otro elemento que se relaciona con un XML, indicamos en este caso que es un XSD esquema, que ese esquema tiene un dominio de nombres, en este caso está validado contra un esquema del W3 y a continuación vamos definiendo cada uno de los aspectos de los esquemas. En los esquemas nos encontraremos con tipos básicos de datos, con tipos simples, tipos complejos, nos encontraremos, entre otras cosas, con los patrones o patterns, utilizaremos la herencia en los tipos, también podemos aplicar restricciones, atributos que también ya aplicábamos en las DTD, podemos hacer limitaciones de los diferentes atributos, no solamente en los atributos, sino también en los elementos, entre otras cosas adicionales, pues podemos hacer una serie de esquemas complejos que nos permitirán validar y, sobre todo, que nuestro documento XML cumple las reglas para las cuales está siendo diseñado. Vamos a empezar por un ejemplo muy sencillo y es tener esto. Tenemos el nombre de una persona, su dirección, que a su vez se compone de 3 campos o de 4 campos en este caso, y el teléfono, ¿vale? Si nosotros este problema muy sencillo lo hiciéramos con una DTD, simplemente tendríamos que el documento tipo se llama alumnos, porque la primera etiqueta se llama alumnos. Esta etiqueta de alumnos se divide en 3 campos básicamente, que son nombre, dirección y teléfono. Obviamente definimos el elemento nombre, en este caso con pcdata. El elemento dirección se compone de 4 campos o 4 elementos hijos y definimos los elementos hijos. Una vez que hemos hecho nuestra DTD particular, automáticamente lo que hacemos es validar este documento XML, en este caso con una DTD interna, y a su vez también lo que hacemos es observar si ese documento es válido o no válido. Entonces, una vez que vemos este ejemplo en concreto, vamos a empezar por algo muy simple. Es decir, vamos a suponer que solamente tenemos un campo, este, nombre, ¿vale? Entonces, vamos a crear un documento XML y le decimos que nombre, ¿vale? Nombre del alumno o de lo que sea. Si observamos esto, ¿cómo haríamos un esquema relacionado con esto? Que solamente tenemos un campo. Bien, vamos a ver un ejemplo general y luego vamos a empezar a realizar los ejemplos particulares de todo esto. Fijaos lo mismo, veréis que por defecto lo primero que tenemos que definir en nuestro elemento esquema es que es un esquema, XS esquema, se puede poner XS, XSI, es decir, se puede poner cualquier valor aquí. Normalmente y recomendable es utilizar tanto XSD, XS como XSI, son los más recomendables,
pero, reitero, cada uno en determinado momento podrá utilizar aquellos que estime más conveniente. Ponemos que es un esquema, ese es lo primero. Al igual que hacíamos con el XML, definimos el XML, pues aquí definimos que es. Después ponemos un XMLNS, que es XMLNS, namespace, espacio de nombres XML, cuyo contenido XS es el mismo prefijo que estamos utilizando, ¿vale? Le decimos que utiliza los prefijos que están definidos en los esquemas de W3, ORG 2001, etcétera. ¿Vale? Después veremos lo que es el elemento for default qualify, etcétera. Pero simplemente con esto nos llegaría por el momento hasta ahí. El primer elemento sería, en este caso, alumnos, etcétera. Entonces vamos a hacer uno muy sencillo, muy sencillo. Y si os fijáis, todos los elementos que son terminales. ¿Qué es un elemento terminal o un elemento raíz? Un elemento raíz es aquel que dentro de él no hay otro más. Es decir, en este caso, este sería un tipo básico, un elemento raíz que solamente se contiene nombre a sí mismo. ¿Vale? Entonces, si ese elemento raíz, procedemos a definirle el tipo de elemento que vamos a usar, etcétera, simplemente tendríamos que hacer esto que tenemos aquí. Lo voy a hacer conjuntamente para que se vea, ¿vale? Sería decir, pues, X elemento alumnos, vamos a coger esto, name alumnos, ¿vale? Reitero, esto tendría que ser en un documento nuevo, pero supongamos que esto ya fuera el XSD y lo único que tendríamos que decirle es este elemento que se llama alumnos es del tipo XS string y cerraríamos automáticamente. Esto sería la manera de definir que este elemento principal de nuestro documento XML, la forma como lo definiríamos aquí. Este es lo más sencillito, la forma más sencilla de un tipo básico de un elemento, hacer validación a través de un XSD o, como decimos nosotros, un esquema. Vale, vamos a irnos a un ejemplo un poquito más complejo, porque esto simplemente era para que vieran cómo se iba definiendo los alumnos, los elementos. Y vamos a coger este elemento muy sencillo. Este elemento, alumnos DTD, ¿vale? Tenemos esto, vamos a copiar esto que tenemos aquí y lo vamos a crear como alumno 4. Para no tener que hacer uno nuevo, le hacemos alumno 4. Archivo, guardar como alumno 4. Al igual que hacíamos con los XML y sus correspondientes DTD, vinculábamos un documento XML con una DTD externa mediante una instrucción. En este caso, vamos a vincular nuestro esquema a un documento XML, es decir, en el documento XML hacemos referencia al espacio de nombres. En este caso, primero ponemos el elemento raíz, que es alumno, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, empezamos a escribir una serie de cosas, decimos nuestro espacio de nombres, ¿vale? Entonces se utiliza, nuestro espacio de nombres utiliza como instancia o como referencia uno estándar. Para no tener que escribir todo y hablar mucho, sencillamente vamos a copiarlo. Y significa que hago alumno XMLNS, que lo que dice espacio de nombre, dos puntos, XSI es un prefijo que se utiliza habitualmente para hacer referencia a qué esquema o qué espacio de nombres estamos utilizando de manera. Podemos tener uno propio o utilizar por defecto el de W3, ¿vale? Y a continuación, al igual que poníamos el system en las DTD, ponemos que XSI, que es el prefijo que estamos utilizando, le decimos no namespace schema location. ¿Qué viene a decir esto? Permite referenciar un archivo con la definición de un esquema que no tiene ningún espacio de nombre asociado. Es decir, el XSD no tiene ningún espacio de nombre asociado y en este caso le decimos que este XML se va a asociar entonces al alumno XSD. Es decir, nuestro apartado XML continúa
exactamente igual a como lo teníamos DTD, exactamente igual, y lo que hacemos ahora es vamos a crear precisamente nuestro esquema que defina para poder validar nuestro XML. Lo tengo ya completo y hecho para que podamos verlo y empezar a explicarlo de principio a fin. Vamos a utilizar esto. Primero, volvemos a lo mismo, como es un documento, recordemos que las DTD no eran un documento con una estructura XML, cosa que sí que ocurre, con los esquemas. Los esquemas sí que mantienen las mismas bibliotecas que procesan los mismos archivos XML, es decir, tiene una estructura XML. Por consiguiente, recordemos que no poníamos en las DTD este apartado que sí ponemos en todos los XML. Entonces, venimos a nuestra esquema y esta es la primera instrucción que tenemos que... La primera instrucción de nuestro esquema es, volvemos a lo mismo, es definir lo mismo que habíamos definido antes. Es decir, nosotros le vamos a indicar en el XM, en el XLS, o sea, en nuestro esquema, le vamos a decir, primero, que los elementos y los tipos de datos utilizados en el esquema pertenecen al espacio de nombre que indicamos aquí. ¿Vale? Estamos diciendo que los diferentes elementos, o sea, fíjate que también estamos utilizando el prefijo XS. Ese prefijo podía ser XS, XSD o cualquier otro, AB, MAR, nombre, etcétera. Sobre todo cuando estemos importando datos de dos ficheros XML distintos con espacio de nombres diferentes, ahí sí que sería interesante, no, es obligatorio referenciar de qué espacio de nombre estamos hablando. Por el momento, lo primero que vamos a hacer es, ¿cuál era nuestro elemento raíz? Era alumno. Entonces, lo primero que vamos a definir es que nuestro primer elemento es alumno. Si alumno solamente fue el documento raíz o el documento final, en este caso, un hijo que no tiene más hijos, que no tiene más referencias, simplemente aquí tendríamos que poner type, indicar el tipo de elemento que es, y en este caso pondríamos, por ejemplo, que es un string. Pero esto no lo podemos hacer porque alumno tiene hijos. ¿A qué nos parece o cómo podemos relacionar esto? Recordemos cuando veíamos la DTD, es decir, nosotros indicamos que el alumno a su vez se dividía en otros hijos, en otros nodos, en otros apartados, como le queramos llamar. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. Tenemos el nombre. ¿Qué ocurre? El nombre, al estar compuesto por más de un elemento, es un tipo de dato complejo. ¿Por qué? Porque tiene más de un elemento. Entonces, cada vez que tengamos un elemento que tenga subelementos, que tenga hijos, que tenga atributos, que tenga derivaciones, estamos hablando de que es un elemento complejo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este elemento complejo. Vamos a poner bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Observemos cuando mirábamos las DTD, decíamos que tenían que tener el mismo orden, por ejemplo, en este caso la dirección, tenían que tener el mismo orden con las que lo habíamos definido aquí, si no, no nos validaría el documento. Pues cuando estamos hablando de los esquemas ocurre exactamente lo mismo. Aquí, a diferencia de la DTD, tenemos que indicarle que vamos a indicarle la secuencia. ¿Qué significa la secuencia? Indica que los elementos hijos que aparecen en el documento XML deben estar en el mismo orden que los vamos a declarar aquí. ¿Qué elementos teníamos en el XML? Pues teníamos nombre, dirección y teléfono. Lo primero que vamos a decirle es que el primer elemento es nombre. Como es el elemento final, o sea, es un elemento que ya no tiene más hijos. El nombre no tiene más hijos. Entonces, como es el elemento final, automáticamente le ponemos el tipo. Pero a continuación nos vuelve a venir otro problema, que es que dirección, recordemos la DTD, dirección se compone de varias cosas. Y lo miramos aquí y vemos que dirección efectivamente tiene calle, número, ciudad y provincia. Entonces, aquí volvemos a tener un problema. ¿Qué ocurre con la dirección?
Con la dirección podemos hacer muchas cosas. Ahí hemos puesto referencias, pero podríamos haber puesto, y más adelante lo haremos con otro ejemplo, podríamos haber puesto que ese elemento en sí es un elemento complejo, ¿vale? Entonces, podría ser un elemento complejo, podría ser un elemento con atributos, etc. En este caso, le ponemos ref de dirección para decir que es una referencia que tenemos al mismo, ¿vale? Que también podremos más adelante decirle que, y lo veremos, que no solamente podemos ponerle que es una referencia, sino a su vez podemos definirlo como un tipo de elemento. Por el momento vamos a basarnos en esto. Le ponemos que es una referencia. Y la referencia es dirección. ¿Qué significa? Que tenemos que definir un nuevo elemento complejo que contiene la dirección. ¿Vale? Vamos a decir que dirección es un elemento complejo y no simple. ¿Vale? Pero en cambio teléfono es un elemento simple. ¿Por qué el teléfono es un elemento simple? Porque no tiene más divisiones. ¿Vale? Entonces, tenemos nuestro elemento alumno, se divide en nombre, dirección y teléfono. Pero uno de ellos es complejo. Cuando tengamos un elemento complejo, al igual que hacíamos en las DTD, tenemos que volver a definir ese elemento complejo. Aquí teníamos la dirección y volvíamos a definir un nuevo elemento con la dirección. Pues exactamente igual pasa en el esquema. Tenemos nuestro elemento complejo, lo volvemos a definir, le volvemos a poner la secuencia, le decimos que es un tipo complejo, una secuencia, y vamos poniendo los nombres. Como los nombres a su vez son ya elementos, hijos finales, es decir, no tienen más hijos, no tienen nodos inferiores a ellos, automáticamente se le pone el tipo, se cierra la secuencia, se cierra el tipo y se cierra el elemento. Observemos que a diferencia de la DTD, ahí podíamos haber definido incluso la dirección calle, pero siempre recomendábamos primero poner los elementos, que no se repite. Fíjate que teléfono aquí lo habíamos puesto al final de todo cuando podíamos haberlo puesto tranquilamente después de esta opción. Es decir, aquí, si os fijáis, hemos puesto la secuencia porque es en la secuencia en la que queremos que aparezcan nuestros datos. Una vez que hemos realizado nuestro esquema, solo nos queda venir alumnos, verificar que este esquema que va a validar este XML está correcto. Primero, verificamos que alumnos está bien formado. Segundo, verificamos que es válido. Y efectivamente es válido. Si algo de esto hubiéramos cambiado, por ejemplo, vamos a cambiar el número, ¿vale? Si cambiamos el orden del número, vamos a cambiar el número, lo ponemos de primero, veremos que efectivamente, aunque parezca lo mismo, aunque parezca la misma situación, nos dará un error a la hora de validarlo, porque no sigue el orden establecido. Ahí tenemos el error que tenemos. Y esto es la manera como se realiza la comparativa entre una DTD y un XSD. En el vídeo que haremos a continuación veremos ya alumnos un poquito más complicados con no solamente el tipo string, sino también con el mínimo de ocurrencias que pueden tener, si tiene un atributo, qué tipo de atributo tiene, si es requerido o no requerido. Utilizaremos algunas restricciones, entre ellas utilizar lo que ya habíamos utilizado con la CSS, que eran los patrones que nos permitan meter unos datos determinados. Entonces, en otro vídeo, reitero, haremos esta segunda parte.